Continuamos acá en su revista De Sol a Sol. Hoy temprano tuvimos al comandante Cero Edén Pastor hablando sobre el asalto al Palacio, que ocurrió exactamente en una fecha como hoy, pero de 1978. Para los que no manejan, y bueno, algunas cosas en las que me estaba percatando hoy temprano, ahí era sede del Congreso y del Senado, también habían varias oficinas del Estado. Hemos invitado también a Dora María Tellez, que participó en el asalto del Palacio. Y yo comentaba ahora temprano con nuestro anterior invitado sobre que este marcó un antes y un después del triunfo de la Revolución en 1979. Y nuestra invitada no me dejará mentir que y el acontecimiento de la muerte de Pedro Joaquín también, que ella me lo refería como los dos grandes acontecimientos que definieron la lucha, el éxito más bien de la lucha de insurrección de 1979. Bienvenida, Dora María, un placer tenerla por acá con nosotros. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, quiero empezar con esto. Estábamos conversando fuera de cámara sobre varios aspectos. Por ejemplo, una de las cosas que me llamaba la atención y que decía hoy Edén Pastora es que hubo un momento que usted tenía la parte negociadora en donde podemos identificar aspectos como los 10 millones de dólares que ustedes solicitaban, la liberación de los presos políticos y además de eso el otro aspecto, si no me equivoco, era bueno, se me escapa ahorita cuál era el tercero de los principales, pero el aspecto de lograr esos 10 millones de dólares y de que fueran escuchadas las demandas que ustedes traían, ¿lo tenían establecido previamente en días específicos o tenían ya proyectados los días que iba a durar esa negociación? No teníamos días predeterminados, pues había la experiencia el 27 de diciembre de 1974 en la toma de la Casa de Gemma Castillo de que este tipo de acciones no pueden durar demasiados días porque en los primeros momentos el tiempo va a favor de uno, ¿verdad? Decíamos, vamos a favor del comando en ese caso. Pero en un segundo tiempo el tiempo va en contra tuya. Nosotros éramos 25, nada más. Prácticamente no estábamos durmiendo nada o comiendo muy poco, de manera que después de las 72 horas la situación hubiera sido muy complicada para nosotros por el nivel de colapso. Y nosotros estábamos en una operación, en el Palacio habían 2.000 personas, es decir, porque en el Palacio, ahí en las oficinas del Ministerio de Gobernación, estaba el Congreso, el Senado, ¿verdad? Habían otras oficinas, pero lo principal que había en el Palacio, en el primer piso, era la renta que le decían antes. Que es donde la gente llegaba a pagar, toda la gente del Oriental, digamos, llegaba a pagar su cuota fija ahí, llegaba a pagar su impuesto diario. De manera que a las 12 del día, el Palacio Nacional hervía de gente, era una... Más de 3.500 personas. Una cantidad enorme, tremenda, ¿verdad? ¿Eso lo tenían previsto ustedes? Así como previsto, no tanta gente, pues. Pero lo que sí previmos fue concentrarnos en el segundo piso, donde estaba el Congreso. Pero cerramos la puerta del primer piso, pero al cerrar, habían adentro 2.000 personas. Una gente se salió por unos aire acondicionado, etcétera, pero lo que te digo es que una operación que ya tiene tanta gente, y aunque solo hubieras quedado con la cantidad de gente en el primer piso, ya era una operación sumamente compleja. Eran casi 40, 60, no me acuerdo yo bien, diputados, más ponerle unos 40 periodistas, más unos 40 escoltas. Ya ahí tenías una cantidad, más la parte del Ministerio de Gobernación, ya ahí tenías una cantidad de gente grande. Era controlable, porque digo, tantas personas puedan controlarlo, 25 personas. 25. Era controlable porque evidentemente había un sector importantísimo de esa gente que estaba ahí que respaldaba la lucha contra la dictadura. ¿Verdad? La respaldaba en silencio, si vos querés, porque nosotros recibimos papelitos, ¿verdad? De gente que nos decía, los estamos apoyando, pues. Papelitos anónimos de las personas que estaban ahí. Y los otros, creo yo, la gente que era somocista, los somocistas que estaban ahí, la gente del Congreso, tenían la esperanza de que Somoza iba a dar un golpe y lo iba a liberar, o que Somoza iba a negociar, porque hay que recordar que en el Congreso estaba toda la línea de mando del Partido Liberal Nacionalista, del Partido Somoza. Somoza no lo podía dejar colgado, es decir, el somocismo tenía como base de afianzamiento del Partido Liberal y la Guardia Nacional. Y la ayuda de los Estados Unidos, ¿verdad? Evidentemente, pero no podía sacrificar a los políticos civiles. ¿Qué era lo peor que ustedes podían ver en ese momento, cuando ya se da la toma del Palacio? Asumamos que Somoza hubiera dicho en ese momento, no quiero negociar, no negocio. Bueno, hubo un intento de asalto, ¿verdad? Ajá. Por arriba, por la azotea,
y hubo unos combates con unas patrullas de la Guardia que estaban alrededor. Hay un momento en que Somoza, y Somoza lo dice en su memoria, que él tomó la decisión de que ya no hubiese más presión y entrar a un proceso de negociación. Pero bueno, hay que recordar que adentro estaba un sobrino de Tacho, pues un primo hermano en realidad de Tacho, ¿no? Y como te digo, estaba toda la cúpula del Partido Liberal ahí, era muy difícil que Somoza se lanzara a un ataque frontal, porque eso podía significar la muerte de los diputados y de toda su estructura política. Pero una negociación muy larga corría en contra de nuestras posibilidades, ¿verdad? Porque éramos muy pocos. Decía don Pastora que usted llevaba la voz cantante en la negociación, pero que hubo un momento que era muy flexible, dice, 10 millones de dólares, terminamos, creo, un poquito más de medio millón o $1 millón, no me detalló la cifra, y que hubo un momento, bueno, que se tuvo que dar el siguiente paso de presionar para que la negociación y las solicitudes que ustedes estaban haciendo se cumplieran de inmediato. Bueno, es cosa de personalidad, ¿verdad? Venga un poco sofocado. Yo tiendo a tener, digamos, una actitud más negociadora y a estirar un poco más la negociación hasta que madure. Esa ha sido mi experiencia ahí y fue mi experiencia posteriormente. Sí. Eden era un hombre 20 años mayor. En ese momento, es decir, la diferencia de edad entre Eden y yo son 20 años, más o menos, y aquí no estoy quemando la edad de Eden, ¿verdad? Para que no se sienta aludido. Y obviamente la actitud de Eden era distinta. Entonces él metió una presión adicional. Y yo creo que al final fue bien, ¿verdad? Las dos cosas estaban bien. Se había logrado un cierto equilibrio para tener un resultado positivo. Hace un año, creo, 2 años, el presidente Ortega reconoció a 12 o 13 de los 25 jóvenes intrépidos que participaron en el asalto al Palacio. No estaban ni ustedes, ni estaba tampoco Hugo Torres. ¿No recibió invitación o decidió no participar? No nos invitaron. Y es lógico, si nosotros somos opositores a Ortega. ¿Verdad? Y Ortega no estaba ahí reconociendo a la toma del Palacio, estaba tratando de demostrar que hay un grupo de combatientes que lo apoya. Era una manipulación política. Ahora, menos mal que por lo menos le reconocieron algo a los compañeros, porque por lo general habían estado en una situación completamente marginal. Ahora les dan una pensioncita, pero todavía no tienen resueltos los problemas de atención de salud y otras condiciones básicas de vida, pues, pero no es la excepción. Es decir, ellos representan de alguna manera miles de combatientes de la guerrilla, del ejército, de la resistencia, que están en la calle en una situación crítica. Yo te voy a poner un ejemplo, pues. Hay gente que estuvo, estos mismos compañeros del Palacio, hay gente que estuvo 10 años en el ejército. Y los desmovilizaron en el PL1, en el PL2, en el año 90. Hay gente que estuvo 10 años en el ejército. Como estaba en el ejército, no cotizó a la seguridad social. Y tampoco le da pensión el ejército, porque todavía el Instituto de Previsión Social Militar no estaba creado. Esas personas ya están cerca de los 60 años y se encuentran con que no tienen pensión, porque sus 10 años en el ejército, nadie les reconoce cotización, están en la perra calle, están ya haciéndose viejos, están teniendo hipertensión, están teniendo diabetes, están teniendo enfermedades, tienen que lograr sacar adelante a sus hijos y se encuentran en una condición sin seguridad social de salud y sin condiciones para jubilación. Y yo te digo, eso es un problema gravísimo, que ningún gobierno anterior ni este régimen enfrenta y resuelve. Ahí salieron a la calle hace unos meses, ¿verdad? ¿Usted considera que el gobierno actual está mucho más comprometido con esto? Yo creo que todos los nicaragüenses estamos comprometidos. Creo que este gobierno se sopla igual que se han soplado los regímenes anteriores, ¿verdad? Creo que se sopla con esos problemas. Ahí les han prometido unas cosas, pero no les cumplen. Y el problema es que, ¿quién atiende los problemas de hipertensión y diabetes? Hay un compañero de los del Palacio que tiene una diabetes grave, tiene problemas en los riñones, tiene que hacerse diálisis por lo menos 2 o 3 veces a la semana. Es decir, esos son costos elevados y así como él, hay miles de combatientes con los cuales el país tiene un compromiso. Yo le voy a hacer una consultita que no se la hice a Eden Pastor ahora temprano. ¿Quién seleccionó a estos 25? ¿Fue
por espontánea voluntad. ¿Hubo alguien que dijo, bueno, ¿quiénes quieren participar en el asalto al Palacio? Y levantaron la mano, ¿o fueron seleccionados por Estos 25 eran, su digamos, experiencia? 25 jóvenes, vamos a hablar de 22 o 21 de ellos, ¿verdad? 21 de ellos eran seleccionados de grupos de León, Chinandega y Masaya, y algunos de Managua, que eran sumamente activos, eran de los más activos y eran bomberos, pues tiraban bombas de contacto, pero la mayoría nunca había usado un fusil de guerra, nunca había Hablando participado. del Garand, o del cuál era el que se Cualquiera, usaba. el Garand usaba la guardia, pues, o una carabina o un FAL, ninguno de ellos había usado ningún fusil de esa naturaleza. No habían participado en una operación comando o un ataque ya más o menos organizado. Pues era, digamos, hostigamiento a la guardia, que le tiras una bomba de contacto, que pasa un becado y lo está hostigando, pero no nada de una cosa organizada, de manera que era una operación sumamente audaz en esas características. Walter Ferretti ya tenía más entrenamiento, Chombito, que era el número 3, Hugo Torres también tenía más entrenamiento, el propio Edén ya era un poco mayor, pues Edén era un hombre de 40 y pico de años, 42 años, y yo ya teníamos entrenamiento. Nosotros ya teníamos, este grupo ya tenía entrenamiento. Había uno de ellos que había sido guardia, también tenía entrenamiento. Pero bueno, 20 eran completamente absolutamente novatos, ¿verdad? De manera que es una enorme audacia. Yo creo que lo que caracterizó esa operación es de una gran voluntad y una gran decisión y una gran audacia. Bueno, Dora María, para finalizar me gustaría comentar rapidito por dos aspectos que son importantes previo al triunfo de la revolución. Uno, la muerte de Pedro Joaquín Chamorro, y dos, el aspecto del asalto al Palacio. ¿Estos dos hechos cree usted que fueron los que determinaron o definieron el triunfo de la revolución en 1979? Mira, el asesinato de Pedro Joaquín, yo creo que causó un efecto de hastío en la población nicaragüense. El asesinato de Pedro Joaquín es ponerle la tapa al pomo, como decimos nosotros. Pues es decir, la gente dijo, ya está, esto es suficiente. ¿Verdad? O sea, ya, es decir, es la significación del agotamiento social sobre el modelo de la dictadura. Y eso influyó muchísimo, porque una vez que la gente dice, ya, ¿verdad? Ya es suficiente. Es como el tema de la violencia que hablan los muchachos antes. Nos dicen, no, ya está, es suficiente, ¿verdad? Que ejercer violencia en mi contra. En ese caso, el pueblo nicaragüense ya está, ¿verdad? Es suficiente ya con la dictadura. Lo siguiente era, ¿qué hacemos, no? Y la acción del Palacio vino a mostrar un camino, a mostrar un rumbo, pero a mostrar una cosa muy importante. La dictadura no era invencible, no era indestructible, era vulnerable, podía ser derrotada. Y esa acción muestra que es derrotable. Eso funciona como una inyección de ánimo, de esperanza, de optimismo en el pueblo nicaragüense. Y si vos te fijas, 8 días después se desata la insurrección de los niños en Matagalpa, ¿verdad? Que le dicen la insurrección de los niños porque quienes encabezaron esa insurrección en Matagalpa a finales de agosto.